En la pared del salón hay un cartel con 6 caras dibujadas. Un niño de 7 años se para frente al cartel, mira las opciones y señala una. La maestra lo anota. Tú también lo has hecho, aunque no hubiera cartel. Le has mirado la cara a tu hijo o a tu estudiante y has sacado una conclusión, sin preguntar nada. Está enojado, está bien, no le pasa nada. A veces acertaste, otras veces sin saberlo respondiste a algo que no estaba ahí. Quiero decirte desde ahora la idea que sostiene este episodio porque no quiero que la esperes hasta el final. No es que no sepas leer a tu hijo o a tu estudiante, es que la cara nunca fue un idioma con una sola traducción. En 2006, la investigadora Lisa Feldman Barrett revisó 100 años de estudios para responder una pregunta simple. ¿La rabia, la tristeza y el miedo existen en la naturaleza como existen los pulmones o los huesos? ¿O son algo que aprendimos a reconocer? Su respuesta cambia lo que hacemos todos los días en las casas y en las aulas, sin pensarlo 2 veces. Fundación Convivencia, Centro de Investigación Educativa. Bienvenidos a Más Allá de la Escuela, podcast de la Fundación Convivencia. Soy Marilyn González Reyes. Hoy empezamos un nuevo ciclo. El tema central, las emociones. Sobre lo que sabemos de ellas, sobre lo que creemos saber y sobre lo que hacemos con todo esto en las casas y en las aulas. La pregunta mayor que orienta el ciclo es esta. ¿Qué pasa cuando la escuela y también la casa empiezan a nombrar, medir y corregir lo que sienten los niños, las niñas y los adolescentes? Hoy empezamos por el principio. Antes de medir algo, hay que saber qué se está midiendo. Antes de enseñarle a alguien a reconocer sus emociones, habría que poder decir qué es una emoción. ¿Qué decimos cuando decimos emoción? Antes de las fuentes, quiero decirte 3 cosas que vas a poder responder cuando termine este episodio. Primera, si la emoción es algo que ocurre dentro de una persona o algo que ocurre entre 2 personas. Segunda, ¿cuántas emociones distinguimos de verdad? ¿Y qué pasa cuando solo tenemos 6 palabras para nombrarlas? Tercero, ¿qué parte de lo que hacemos con las emociones está respaldado por evidencia y qué parte todavía no? 4 fuentes que nos acompañarán hoy. Lisa Feldman Barrett, la investigadora del comienzo, que aparecerá 2 veces, con un artículo de 2006 y con una revisión de 2019 que firma junto a otros 4 investigadores. Batia Mesquita, psicóloga cultural de la Universidad de Lovaina en Bélgica, con un libro publicado en 2022. Alan Cowen y Dacher Kellner de la Universidad de California en Berkeley, con un estudio de 2017, y Priska Augustin, lingüista de la Universidad Atlántica de Florida, con un artículo de 2025 que discute a Barrett desde otra disciplina. De cada fuente te daré la ficha completa cuando entre en escena. Los enlaces están en la descripción. Cuando los investigadores discrepan entre sí, te lo voy a decir. En este tema discrepan bastante. Primero, ¿dónde está la emoción? Después, si se puede leer en la cara y cuántas variedades distinguimos. Luego, lo que esto le cuesta a un niño o a un adolescente y también a ti. Al final, ¿qué hacer con todo esto mañana por la mañana? Cuando queremos saber cómo está alguien, solemos hacer el mismo movimiento. Miramos hacia adentro de esa persona. Suponemos que la emoción está allí, alojada en algún lugar del pecho o de la cabeza y que la tarea es sacarla, nombrarla y decirla en voz alta. Batia Mesquita lleva décadas mostrando que ese movimiento no es universal. La ficha porque importa. Mesquita es psicóloga social y científica del afecto, es profesora distinguida de psicología en la Universidad de Lovaina en Bélgica, donde dirige el Centro de Psicología Social y Cultural. En 2022 se publicó su libro Between Us, How Culture Create Emotion, entre nosotros, cómo las culturas crean las emociones. Aún no ha sido traducido al español. No es un experimento aislado, es la síntesis de una vida de investigación comparada sobre cómo funcionan las emociones en contextos culturales distintos. Su argumento se organiza alrededor de 2 modelos. Te pido un poco de atención
aquí porque cambia la forma de escuchar a tu hijo o a tu estudiante. Al primero lo llama el modelo MAN. La sigla en inglés resume 3 ideas: que la emoción es mental, que ocurre dentro de la persona y que es esencialmente siempre la misma cosa. La rabia es la rabia aquí y en cualquier parte. Ese es el modelo dominante en las culturas occidentales. Al segundo lo llama el modelo Hours. La sigla resume otras 3: que la emoción está fuera de la persona, que es relacional y que es situada. No está guardada adentro, ocurre entre las personas, cambia según la situación. Mesquita sostiene que el modelo Hours predomina en buena parte del mundo. Un ejemplo suyo lo aclara: la rabia que sientes hacia tu jefe no significa lo mismo que la rabia que sientes hacia tu pareja en una relación cercana. Fíjate en lo que eso implica. No es que la palabra cambie, es que la experiencia que nombra no es la misma. Ahora quiero mostrarte que esto no es una idea aislada. Barrett, la investigadora del comienzo, cita a Mesquita en un artículo en 2006 para sostener algo muy concreto. Dice que la tarea típica de los estudios de percepción de emociones, mostrarle a alguien una cara y pedirle que la etiquete o que la empareje con una palabra sin ningún contexto, es una tarea altamente occidentalizada y que puede tener poca validez para personas de culturas no occidentales. 2 investigadores de disciplinas distintas señalando el mismo punto ciego. Detente un segundo en lo que esto significa para una escuela latinoamericana. Le pedimos a un niño que mire hacia adentro y nombre lo que encuentra. Le damos una lista cerrada de opciones, le decimos que hacer eso está bien, una competencia, algo que se puede tener más o menos desarrollado. Pero si en su casa lo primero que le preguntan no es qué sientes tú, sino qué pasó entre tú y tu hermano, entonces ese niño no está fallando en la tarea. Está respondiendo en un idioma que no es el primero que aprendió. Ahora bien, aunque la emoción ocurre entre las personas, seguimos convencidos de que se le nota a la gente en la cara. Ahí es donde la evidencia se pone interesante. Casi todos creemos lo mismo, que existen unas pocas emociones básicas, que cada una tiene su gesto propio, que ese gesto es el mismo en Bogotá, en Tokio y en un pueblo donde nunca llegó la televisión. Barrett y su equipo le pusieron nombre a esa creencia, la llamaron la visión común y se propusieron comprobarla. La ficha no es un experimento nuevo, es una revisión. 5 investigadores de disciplinas distintas, psicología, neurociencia, ciencia de la computación e ingeniería, ordenaron la evidencia disponible sobre una sola pregunta. Se publicó en 2019 en una revista de la Asociación Americana de Ciencias Psicológicas dedicadas a revisar temas donde la evidencia y la vida pública se cruzan. El artículo tiene 68 páginas. La pregunta era si el rostro es diagnóstico. Vale la pena detenerse en esa palabra porque decide todo. Que algo sea diagnóstico exige 2 cosas al mismo tiempo. Una, que el gesto aparezca cuando la persona siente la emoción. 2, que aparezca solo cuando la siente. Tomemos un gesto cualquiera, el ceño fruncido. ¿Frunce el ceño la gente cuando está enojada? A veces sí. ¿Frunce el ceño solo cuando está enojada? No. También se frunce el ceño cuando molesta el sol, cuando se levanta algo pesado, cuando no se entiende una instrucción, cuando se hace una cuenta mental. Ahí está el problema. Si el mismo gesto aparece en tantas situaciones distintas, ver un ceño fruncido no te dice si esa persona está enojada, te dice que algo pasó, no te dice qué. La conclusión del equipo es de una prudencia enorme. Hay que citarla con cuidado. No dijeron que la cara no comunique nada, dijeron que los movimientos faciales que se suponen señales de una emoción determinada, sin importar el contexto, la persona ni la cultura, no son universalmente diagnósticos de un estado emocional. Traducido, la cara aporta información, no es uniforme. Los autores señalan que este supuesto influye en varios ámbitos: las decisiones judiciales, las políticas públicas, el diagnóstico psiquiátrico, los sistemas de inteligencia artificial que analizan rostros y también las prácticas educativas. Hay un gesto donde esto se ve todavía más claro: la sonrisa. En su artículo de 2006, Barrett explica que la sonrisa tiene bajo valor informativo, porque la gente puede sonreír sin estar contenta y puede estar contenta sin sonreír. Añade además algo que quizás no habías pensado: las sonrisas aparecen mucho más cuando hay público que cuando no lo hay. De hecho, dice, rara vez ocurre sin público. La cara no es solo una ventana hacia adentro, también es una conducta dirigida a alguien. Muy bien, si la cara no basta, queda la otra pregunta:
¿Cuántas emociones distinguimos de verdad? Aquí entra el estudio más concreto del episodio. En 2017, Alan Cowen y Dacher Kettner de la Universidad de California en Berkeley publicaron en PNAS, la revista de la Academia Nacional de Ciencia de Estados Unidos, un trabajo con un diseño muy claro. Reunieron 2.185 videos cortos de unos 5 segundos en promedio, con situaciones muy variadas. Se los mostraron a 853 participantes estadounidenses de habla inglesa, hombres y mujeres con una edad promedio de 36 años. En total, recogieron más de 324.000 juicios individuales. Les dieron a elegir entre 34 categorías de emociones tomadas de las taxonomías existentes. Primer resultado, es el que menos se cita. A cada persona le mostraron un video y le pedían que eligiera de una lista de 34 palabras cuál describía la que había sentido. Cuando varias personas veían el mismo video, coincidían en promedio un 54% de las veces. Pocas más de la mitad. Si respondieran al azar, la coincidencia habría sido de 27%. Así que de acuerdo real, no es cualquier cosa. Pero casi la mitad de la gente, viendo exactamente el mismo video, eligió otra palabra. Detente ahí. Ni siquiera frente a un video idéntico en el mismo idioma, en el mismo país, la gente nombra lo mismo. Segundo, de las 34 categorías de partida, solo 27 tenían un significado propio y separable. 7 se cayeron. El orgullo y el triunfo se solaparon con la admiración, el desprecio y la decepción con la ira, la simpatía con el dolor empático y la tristeza, la culpa y la envidia no cargaron de manera consistente en ninguna dimensión. 27 entonces, no 6. El tercer resultado es el que cambia la forma de pensar. Esas 27 no son cajones separados. Los autores encontraron que las fronteras entre categorías son difusas, no discretas. Hay tránsitos suaves de la ansiedad al miedo, del miedo al horror, del horror al asco, de la calma a la apreciación estética y de ahí al asombro. Tienen el número de la prueba. La ansiedad, el miedo fueron provocados por los mismos videos 75 veces. El miedo y el horror 55. La ansiedad y el horror apenas 8. Lo que está al lado se toca, lo que está muy lejos no. Piénsamelo como el círculo de los colores. No hay una línea donde el rojo deja de ser rojo y empieza a ser naranja. Les ponemos nombres a ciertas zonas porque nos sirve. Los propios autores ponen límite y quiero que lo escuches de ellos. Dicen que de ninguna manera pretenden que esta sea la taxonomía definitiva de los estados emocionales, que harán falta otros estímulos, otros métodos y otras culturas. Cierran señalando que aquí solo estudiaron la experiencia emocional reportada por participantes estadounidenses usando conceptos emocionales en inglés. 27 es más rico que 6. Sigue siendo el mapa de una sola cultura. Aquí aparece la pregunta central del episodio. Si esto es lo que sabemos, que le hemos estado enseñando a una generación de niños cuando les pedimos que señalen una carita. Vamos a lo que está en juego. Voy a ser directa y voy a incluirte a ti. Empecemos por los niños con datos que todavía no había mencionado. En su artículo de 2006, Barrett recoge un estudio de Wyden y Russell publicado en 2003 sobre cómo aprenden los niños las palabras de emoción. El hallazgo es este: un niño no maneja el repertorio completo de conceptos emocionales de un adulto hasta los 5 años. A los 2 años usa unas pocas etiquetas como feliz y triste para descubrir toda su vida emocional. El número de palabras aumenta con la edad. Hay algo que conviene escuchar 2 veces. Al principio esas palabras dicen algo mucho más simple de lo que creemos. Esto está bien o esto está mal. Cuando un niño pequeño dice que está triste, muchas veces no está nombrando la tristeza, está diciendo que algo anda mal y usa la palabra que tiene. De modo que esas palabras no significan lo mismo para un niño que para un adulto que las anota. Ahora piensa en el cartel de la pared. Barrett recoge otro estudio de 1985. Bebés de entre 4 y 7 meses parecían distinguir caras alegres de caras enojadas, pero no estaban categorizando por el significado. Usaban un solo rasgo, si se veían o no los dientes. Los bebés no se equivocaron, usaron la única pista que había. Esa es la pregunta que quiero dejarte. Si los bebés trabajaban con la información disponible y esa información era poca, ¿con qué está trabajando el adulto que mira a un niño de 7 años y decide qué le pasa? Con lo mismo, con menos de lo que cree. Barrett y su equipo señalan las prácticas educativas entre los ámbitos donde este supuesto influye.
En un aula, bueno, también en la casa, la relación no es simétrica. El niño es quien es leído, el adulto es el que lee y el que decide qué hacer con lo que creyó leer. Ahora tú, porque esto no es solo sobre los que están creciendo. A ti te preguntan cómo estás y respondes bien, lo haces varias veces al día. No mientes exactamente, es que la respuesta verdadera no cabe en la pregunta. A ti te pueden leer mal, en el trabajo cuando estás concentrado y alguien concluye que estás de mal humor. En tu casa cuando estás cansado y alguien lo entiende como distancia. Tengo que contarte dónde los investigadores se contradicen entre sí, porque hasta ahora te he dado una sola voz y hay quienes piensan distinto, incluso sobre la solución que parece más obvia, enseñar más palabras. Primero, lo que hay que decir sobre Barrett. Su artículo de 2006 no es un experimento, es una revisión y ella lo dice desde el comienzo. Reunió la evidencia que podría contradecir la idea de que las emociones sean categorías dadas por la naturaleza. Lo declara ella, no lo digo yo. Es una posición dentro de un debate abierto, no es un consenso. Hay investigadores que sostienen lo contrario y siguen trabajando desde ahí. Segundo, la parte que más me interesa que escuches. Si la conclusión fuera que 6 palabras no alcanzan, la solución parece obvia, enseñar más palabras más finas, que el niño no diga mal sino decepcionado, que no diga bien sino aliviado. Eso tiene nombre en la literatura, se llama granularidad emocional. El concepto viene de la propia línea de trabajo de Barrett. La idea es que quien distingue con más precisión entre estados parecidos afronta mejor lo que le pasa. De ahí salieron las ruedas de las emociones que ves en los colegios, con las palabras gruesas en el centro y las palabras finas hacia afuera. Ahora bien, esa idea, la de que aprender palabras más finas ayuda a afrontar mejor lo que uno siente, es la que convirtió la granularidad en actividad de aula. Conviene ser precisa, esta afirmación circula por todas partes, libros de divulgación, charlas muy vistas, guías para docentes, pero cuando uno busca el experimento que la respalda, no aparece. Aparecen textos de síntesis y trabajos de la misma autora que propuso la idea. No digo que sea falsa, digo que llegó al aula antes de tener detrás la prueba que uno esperaría. Aparece una objeción que viene de otra disciplina. En 2025, Prisca Agustín, lingüista de la Universidad Atlántica de Florida, publicó una crítica a este concepto. No es un estudio empírico, es un análisis desde la lingüística y la semiótica. Su argumento tiene filo, dice que llamar empobrecido o restringido al vocabulario emocional de una persona reproduce las teorías del déficit de los años 60, aquellas que sostenían que los niños de bajos ingresos tenían un código lingüístico limitado. Recuerda que el lingüista William Labov refutó esa idea en 1970, trabajando con el inglés afroamericano. Pone un ejemplo que lo aclara todo. 2 chicos de 13 años hablando de un profesor que los regañó sin escucharlos. Se expresan con lenguaje crudo sin una sola palabra del cartel. Cualquiera entiende que uno está furioso y que el otro lo está acompañando. Expresan y gestionan sus emociones perfectamente, pero en un laboratorio tendrían que traducir eso a una escala para contar como competentes. Agustín no niega que hablar de lo que se siente ayude. Lo afirma, lo que dice es que el significado no está en la palabra, está en el contexto y en la relación de quien habla. Fíjate de dónde nos deja eso. Empezamos diciendo que la emoción puede estar entre las personas. Terminamos diciendo que el significado también. Entonces, ¿qué hacemos mañana en la casa y en el aula? 4 cosas ordenadas de la más fácil a la más difícil. La primera puedes hacerla esta noche. Primero, en la casa. Cambia la pregunta. Deja de preguntar cómo te sientas y pregunta qué pasó, con quién estabas, qué dijo, qué hiciste después. No es un truco de conversación, es lo que se desprende del trabajo de mezquita. Si la emoción ocurre entre las personas, la información está en la situación, no en el interior de tu hijo. De Agustín, el significado está en el contexto, no en la palabra. Además tiene una ventaja práctica. La pregunta por el estado interno se contesta con una palabra. La pregunta por la situación se contesta con una historia. Una historia dura más. Además, para esta misma noche, cuando creas que le leíste la cara a alguien, no actúes sobre esa lectura, verifícala. Basta con decir, te veo callada, ¿qué pasó? En lugar de, no me pongas esa cara. Segundo, en el aula el cartel no se quita, se acompaña. No estoy pidiendo que nadie descuelgue nada. Lo que la evidencia sugiere es que ese cartel no puede ser la única herramienta ni la respuesta final. 2 cosas concretas. Si un niño señala una carita, la pregunta siguiente no es ¿por qué?, sino ¿qué pasó?
Con los más pequeños recuerda lo que vimos con Wilder y Russell. Antes de los 5 años, esas palabras no significan lo mismo para el niño que para el adulto. Un niño de 3 años que dice triste puede estar diciendo simplemente que algo está mal. Tercero, para los adolescentes, no les corrijas la forma de hablar. Ese viene directo de Agustín. Cuando un chico de 14 años describe lo que le pasó con las palabras de su grupo y nosotros lo traducimos a frustrado o decepcionado, no lo estamos haciendo más preciso, lo estamos haciendo más traducido para nosotros. Ampliar el vocabulario es útil. Ofrecerle palabras nuevas está bien. Tratar las suyas como un déficit, no. La diferencia entre las dos cosas es una sola frase. Ofrecer suena a hay otra palabra que quizá te sirva, corregir suena a eso que dijiste no sirve. Cuarto, y esta es para ti. Si tu hijo te lee mal la cara, díselo tú. En voz alta, estoy callado, pero no es contigo. Hoy fue un día difícil en el trabajo. No estás siendo débil delante de él, le estás enseñando con un ejemplo que la cara no es un informe, que hay que preguntar. Algo más que prefiero decirte, ninguna de estas 4 cosas ha sido puesta a prueba en un estudio. Son la aplicación razonable de lo que sí sabemos. Úsalas y mira qué pasa en tu casa. El niño de 7 años sigue ahí parado, mirando 6 dibujos, buscando cuál de esos 6 se parece más a lo que le pasó hoy en el recreo. Ya sabemos que ninguno le va a quedar bien del todo, no porque el niño no sepa, porque lo que le pasó no cabe. 3 cosas para llevarte. Las emociones no siempre están adentro, en buena parte del mundo se busca en lo que ocurre entre las personas. Nosotros heredamos la otra manera de mirar y la damos por universal sin darnos cuenta. La cara aporta información, pero no dictamina. Los gestos que damos por señales fijas de una emoción no lo son, concluyeron Barrett y su equipo después de revisar la evidencia. No son 6, son al menos 27 con fronteras difusas entre ellas, aunque incluso esas 27, como advirtieron sus propios autores, son el mapa de una sola cultura. Mañana por la mañana, una sola cosa. Cuando quieras saber cómo está alguien que te importa, no le mires la cara buscando la respuesta, pregúntale qué le pasó. Si te equivocaste leyendo a alguien esta semana, no es un fracaso tuyo, es información sobre lo que la cara puede y no puede decir. La cara no es un informe, es una pregunta. Si conoces a alguien que trabaja con niños, este episodio también es para esa persona. Compártelo, suscríbete a nuestro canal para no perderte el resto del ciclo. Cada jueves a las 7 de la noche hay episodio nuevo. Si tienes una pregunta o un desacuerdo, escríbenos. Este ciclo también se construye con lo que nos comentas. En la descripción del episodio están todas las fuentes con sus enlaces para que verifiques cada dato. Esto fue Más Allá de la Escuela, podcast de la Fundación Convivencia. Soy Marilyn González Reyes. Gracias por escuchar hasta el final. Nos encontramos en el próximo episodio. Fundación Convivencia, Centro de Investigación Educativa.